Buenas tardes. Ahorita Indecopi pues está ejerciendo su facultad de fiscalizadoras respecto a unas instituciones que manejan regalías de artistas. Y bueno, todo eso pues desde luego tiene que ver con la defensa del consumidor, con la defensa de la competencia. Y es en ejercicio el rol que tiene Indecopi respecto al derecho de autor. Así que es importante esto, y para conocer en su real dimensión, en toda su dimensión, la función de Indecopi, en lo que respecta a competencia y consumidor. Así que por favor no se la pierdan, tomen nota. Las cortes de Ancash, Cañete, La Libertad y Ucayali, y a través del Policom, Arica, Hilo, Moquegua, Tumbes, Tacna y Apurímac. Nuestro saludo cordial a todas las cortes y agradeciéndoles también por su audiencia. Bueno, vamos a empezar con la lectura del... Muchas gracias. Antes que nada, darles las buenas tardes. Cuando nosotros nos ponemos a pensar primero en un sistema de protección al consumidor, quizás debemos de advertir algo muy importante, una palabra que trasciende en los últimos tiempos, la palabra consumidor. A veces nosotros decimos, sí pues, consumidor. ¿Qué cosa es consumidor? Tenemos muchos conceptos en la actualidad. Sin embargo, yo recuerdo cuando recién comenzaba en los temas de defensa del consumidor, hace unos 12 años aproximadamente, cuando estaba en otra entidad, un grupo de madres de familia que vinieron desde RIMAC y nos contaron lo que pasaba en un mercado, en el mercado de Limoncillo. Nos decían a nosotros, ¿saben qué? Nosotras estamos muy molestas porque hemos venido a quejarnos. Nos venden 1 kilo de arroz y nos dan 900 gramos. Nos venden 1 kilo de papas y nos dan 850 gramos. Eso no puede ser. Eso es increíble. Así que lo primero que les dijimos es, bueno, lo importante es que para poder acreditar un hecho se tiene que probar, se tiene que buscar elementos, y a ustedes les correspondería, les sugerimos, a organizarse como consumidoras. Y una vez que se organicen como consumidoras, poderse evaluar cuál es la infracción. Pero es importante ver el tema probatorio. Así que les insistimos que se organicen como consumidoras y que era importante la prueba. Hasta que en un determinado momento se hizo un silencio más o menos parecido a aquel 30 de octubre del año 2013 a las 6 y 8 de la noche. En un auditorio muy importante del Poder Judicial, silencio. Hasta que una de las señoras levantó su mano y nos dijo, señores, es increíble. Nosotras hemos venido aquí para que ustedes nos ayuden y en lugar de ayudarnos, nos vienen a insultar, a ofender. Nos miramos sorprendidos y le preguntamos, pero señora, ¿cómo es posible que la hayamos insultado u ofendido? Pues claro, pues señores, porque hace rato nos están repitiendo que nos organicemos como fumonas y nosotras no somos ningunas fumonas. Claro, si se acuerdan ustedes, hace 12 años la palabra consumidor estaba tan solo utilizada para aquellas personas que consumen sustancias, drogas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas, etc. Y no como ahora, que en realidad existe todo un derecho muy posicionado del consumidor, una comisión al consumidor en el Indecopi, una comisión en el Congreso, jueces especializados en temas de protección al consumidor, Indecopi y muchas entidades, ¿no? Ahora el término consumidor ya se entiende como aquel agente importantísimo en el mercado que le permite al mercado orientar sus políticas de alguna determinada manera. Por ejemplo, si recordamos, esto lo decía un uruguayo, Eduardo Galeano, ¿no? La cultura del consumo suena mucho como el tambor porque está vacía y a la hora de la verdad, cuando el estrépito cesa y acaba la fiesta, el borracho despierta solo, acompañado por su sombra y por los platos rotos que debe de pagar. ¿Cuántas veces nosotros, amigos doctores, hemos estado quizás esperando a algún amigo, familiar, en un supermercado, una tienda por departamentos o un centro comercial? Y mientras lo esperamos, se escucha por el altavoz, oferta única, por decirles algún tema, ¿no? 3 camisas que siempre, imagínense que cuesta 150 soles, 3 camisas de 100% algodón
a 100 soles, las 3 por 100 soles. Inconscientemente ya estamos haciendo la cola en el centro, en la caja. Pero la pregunta ahí es, ¿nosotros deseábamos comprar camisas? Nuestra idea era ir al supermercado o al centro comercial para comprarlas. Si era así, perfecto, qué bueno. Pero si no era así, ¿hemos reflexionado acaso sobre la necesidad de tener que adquirirlas? ¿O si ese mensaje publicitario era cierto? ¿O si era 100% algodón lo que yo quería? En realidad son decisiones de consumo, que lo tomamos en cada momento, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Por ejemplo, en la mañana, ¿qué es lo primero que hemos hecho? ¿Recordamos? ¿Qué es lo primero que hicimos? Al despertarnos en la mañana. ¿Qué cosa podría ser? ¿Tomar qué cosa? Desayuno. Algunos han tomado desayuno ahora, ¿verdad? Por supuesto, para entrar con mucha fuerza a la corte donde trabajamos. Y se nos ocurre por allí comprar un producto, por ejemplo, la leche. Verificar si tiene la fecha de vencimiento, verificar si en realidad esta leche es leche o es un producto derivado de otro tipo de sustancia. Todo esto forma parte, entonces, de estas decisiones del consumo, ¿no? Y también se señala una frase, me acuerdo cuando estaba en un curso en Europa, donde nos mostraron un afiche, una imagen, una foto, que es la que aparece aquí. Nos decían, ustedes conocen qué es el Corte Inglés, ¿verdad? Una especie de Saga, Ripley inmenso, ¿no? Nos decían, fíjense las ofertas, lo importante, el tema del comercio, el tema del mercado, etcétera. Pero a veces nos olvidamos de lo más importante de todo, quizás lo más tan importante que nos incentivó a cada uno de nosotros a estudiar Derecho y a atrevernos a ejercer la más noble labor, considero yo, que tiene la humanidad, que es impartir, estudiar o evaluar temas sobre justicia. Y nos olvidamos de lo más importante, que es la persona. La persona, sea el trabajador de la empresa, sea el vendedor, sea aquella persona que simplemente va a consumir y que tiene una expectativa respecto de eso que voy yo a comprar. Y nos olvidamos y pensamos simplemente que todo está en la teoría y que lo de la persona sí, pues es importante, pero a mí no me interesa mucho. Por eso, cada día los consumidores a veces pensamos que estamos más perdidos y desubicados, ¿no? Ya pensamos que la felicidad radica en cuánto compro, cuánto más comprar, ¿no? Nuestros paseos ya no son al campo, a los lagos, al mar. Ahora en realidad nos encontramos, nos paseamos, nos divertimos. ¿Dónde? En un centro comercial. Lo cual no está mal, pero nos olvidamos de tan solo tomar un café con nuestra mamá, con nuestra esposa, ver a nuestro hijo. Y vemos que quizás eso sí, pues es importante, pero eso es un nivel inferior, entre comillas, al tema laboral, profesional. Lo cual no es así. Los seres humanos tenemos una estructura integral. Si desequilibramos en un aspecto, pues evidentemente vamos a tener un desbalance en una parte de nuestra vida. Al consumidor le interesa muchas cosas. Le interesa el consumo responsable, la educación y la toma de conciencia, el acceso a productos y servicios esenciales, la protección y privacidad de su información, ¿no? Por ejemplo, ¿qué sucede cuando vamos a comprar un centro comercial? Y resulta que al final nos dan a nosotros, aparte del ticket, un vale para llenar nuestros datos, a ver si nos ganamos el carro, nos ganamos la computadora. Y todo está muy bien, pero casualmente a las 3 semanas o a algunas semanas nos comienza a llegar publicidad a nuestra casa sobre sus productos. Si la necesitamos, la queremos, perfecto. Pero si no, nosotros alguna vez le dijimos a la empresa, señores de la empresa, por favor, yo les permito que utilicen estos datos para que me puedan enviar publicidad. ¿Nos atrevimos a decirles? Pues no. En otros países eso también se evalúa, se tiene en cuenta. O la atención al cliente y resolución de conflicto. Por ejemplo, amigos, cuando vamos a una tienda, ¿a quién atienden más rápido? ¿Al que va a reclamar o al que va a comprar? ¿A quién? Al que va a comprar, ¿no? Y el reclamar, no, que espere. Sí, que mi reclamo sea un ratito, a ver si por ahí se desincentiva y quizás ya no reclama, no molesta mucho, ¿no? Y esas son políticas de venta. Yo me acuerdo de un caso que pude ver allá hace algunos años, donde una señora fue a un supermercado y dijo, ¿sabe qué? En este pan encontré un objeto. Y el supermercado, lo primero que dijo es, no, usted lo habrá puesto, pues. ¿Por qué me viene a sorprender a mí que soy el supermercado? Yo no tengo nada que ver allí. Y otra empresa, en igual situación, lo que hizo es, señora, lamentamos mucho eso, vamos a cambiarle el producto.
Esa señora, el mensaje que le dieron es, mira, si tienes un problema, mejor opta por esta otra empresa que ante una circunstancia desagradable te va a ayudar, va a poder solucionar el problema. Es decir, va a crear una fidelización en ese problema que señala la señora. Otro tema es mercados justos, publicidad, prácticas de mercadotecnia, ¿no? Por ejemplo, doctora, ¿cuál es su nombre? Diana. Imaginemos, es un supuesto que no es cierto, que a Diana, muy temprano en la mañana, el día lunes, le tocan la puerta. Muy bien. Resulta que llega Diana para eso ya había salido al Poder Judicial a trabajar, y resulta que le llegan con un documento, con un sobre, y le dicen, sí, ¿se encuentra la señorita Diana? Le dicen, no, no se encuentra, que ese es su papá, que se encontraba en la casa, su hermano, ¿no? No, no se encuentra, ya, tenga este sobre, fírmeme el cargo y se lo da, pues, cuando venga. Y la persona, pues, firmó y lo dejó en la casa. Diana llegó muy tarde del trabajo, después de estar elaborando en los temas muy importantes del Poder Judicial. No lo revisó porque estaba cansada, pasa una semana y a la siguiente semana decidió abrir el sobrecito, pues. Y resulta que encontró un rectángulo de plástico, una tarjeta de crédito. Ella dijo, no, debe ser un aviso, no, debe ser algo sin importancia. A las semanas le comenzaron a llegar a Diana, es un ejemplo real, no, por supuesto no en Diana, no, pero real, le comenzaron a llegar documentos de cobranza. Señorita, sírvase usted pagar $10 en razón de un mantenimiento. No por 3 meses o 4, un tema determinado, porque no los ha venido pagando. La consumidora dijo, oye, pero yo nunca he firmado nada, nunca acepté nada, nunca solicité absolutamente ni una tarjeta de crédito, no me pueden cobrar. Así que voy al banco a reclamar. Y el banco lo que hizo fue, usted no ha presentado, nunca solicitó, no, un ratito. El banco fue y trajo un papel, señorita, acá tengo un documento, está firmado, usted tiene que pagarme. ¿Qué había sucedido? Había sucedido que cuando tocó la puerta y recibió el hermano, su papá o otra persona en la casa y firmó ese cargo en realidad era un contrato firmado, era un contrato doblado. Lo que aparecía como cargo en realidad era un contrato, no habían verificado titularidad, solicitud, quién era la persona que estaba recibiendo. Y ese es un tema real. La empresa fue sancionada, una entidad muy importante, una entidad financiera muy importante. Estos temas le interesan ahora al consumidor. El tema de la información veraz y adecuada, el tema de la información, por ejemplo, recuerdo bastante también cuando una pareja vino, nos dijo, nuestros hijos les ha dado un efecto laxante y no sabemos de dónde. Así que les pedimos qué cosa habían consumido y nos trajeron unas cajitas de té chino que habían comprado en un supermercado, ¿no? Perfecto, como somos abogados y no médicos, le dijimos que los envíen a los doctores y los doctores nos dicen, sí, estos productos tienen un efecto laxante. Y efectivamente, cuando les pedimos las cajas, los envases, en el envase decía, en letras rojas todavía, advertencia, este producto tiene efecto laxante. Lo decía, pero lo decía en chino. La pregunta es, ¿era una información veraz? Puede ser que sea veraz, pero la ley señala claramente que tiene que ser muy fácilmente accesible. ¿Era accesible una advertencia en chino a un consumidor peruano? Imposible, y también la empresa fue sancionada. Esos y muchos temas nos interesan a los consumidores en general. Entonces, ¿por qué? ¿De dónde nace la idea de un sistema de protección al consumidor? Nótese ese sistema, a ver, recordemos quizás hace muy poquito tiempo en el colegio, cuando estábamos todos en el colegio, ¿no? ¿Qué sistemas se acuerdan? De los que veíamos quizás en ciencias naturales, ¿recuerdan? ¿Sí? ¿Algún tipo de sistema? Quizás pensemos en alguno, sistema digestivo. ¿Qué es más importante? ¿Es más importante la boca, el estómago, alguna otra parte? En realidad todos son importantes. Basta que un elemento no funcione para que se ocasione un perjuicio en todo el sistema. Por eso era importante crear en el Estado peruano un sistema de protección al consumidor que viene avanzando, que aún está creciendo lentamente, poco a poco, pero es importante que se haya creado. ¿Qué cosa dice el Tribunal Constitucional respecto de esta persona de quien estamos hablando, que es el consumidor? Dice que es el fin de toda actividad económica, ¿no? Aquel que cierra el círculo económico, satisfaciendo necesidades y acrecentando bienestar a través de la utilización de una gama de productos y servicios. ¿Y por qué lo dice? Básicamente por lo que lo manda la Constitución, artículo 65, el Estado defiende. No dice fomenta, no dice intentará, no dice vamos a ver qué se puede hacer, no ordena, defiende.
En razón de ello, es que el Tribunal Constitucional señala, ante la pregunta cómo se contempla la defensa de los consumidores y usuarios en el Perú, en base a este artículo 65, que establece un principio rector para la actuación del Estado, un mandato, un horizonte intuitivo, orienta y fundamenta la actuación del Estado respecto de cualquier actividad económica en base a esa defensa del consumidor. Pero aparte que da ese mandato, señala un derecho personal y subjetivo, un derecho de esta persona que es el consumidor, que antes quizás no se animaba a decir esto está mal. Yo me acuerdo cuando comenzaba hace 12 años en el tema de protección al consumidor, que un elemento que uno pensaba, pero ¿por qué voy a reclamar? Si yo reclamo ante por decir un banco, una comisión indebida, yo no tengo plata o no tengo el dinero para pagarle un estudio de abogados, no tengo la expertise jurídica que puede tener un banco, en realidad voy a gastar más dinero y por quizás 10 soles, que es la comisión, no vale la pena, ¿no? Voy a dejarlo ahí. Y lo malo de dejarlo allí es que el mensaje que le damos, que se le da al mercado o a la empresa está bien lo que haces. Me acuerdo mucho de varios casos cuando recién iniciaban las denuncias que las empresas nos decían, oye, pero ¿por qué me denuncias si nadie me ha reclamado? Claro, pues ¿quién se va a animar a contratar a un abogado y pedir permiso en el trabajo, estar atento a ver qué pasa con el proceso administrativo primero, judicial después? Es muy difícil, ¿no? ¿Cuántos de nosotros, si por favor podrían levantar su mano, tienen una cuenta de ahorros? ¿Podrían levantar su mano? ¿Sí? Varios, ¿no es cierto? De los que tenemos una cuenta de ahorros, ¿cuántos de nosotros hemos leído cada una de las 17 páginas del contrato de cuenta de ahorros? ¿Alguno? Y de aquellos que puedan haber leído cada una de las páginas del contrato de cuenta de ahorros, ¿cuántas personas han entendido cada palabra, cada cláusula, cada término que allí aparece? Imaginemos que lo hemos entendido todo. Yo le podría decir al banco, oye banco, ¿sabes qué? Antes de firmar, quiero que me cambies la 20, la 22 y la 35. ¿Podríamos hacerlo? No, ¿verdad? Porque ¿qué tipo de contrato es? Por adhesión, válido. Es una asimetría real, no solo en información, asimetría en un déficit en negociación, en reflexión, en muchos temas. Existe un evidente. El que se dedica a una actividad económica sabe mucho más que aquella persona que únicamente usa el producto o servicio. Si yo soy abogado, me dedico a la defensa del consumidor, voy al dentista y me dice, ¿sabes qué? Tengo que hacer una odontograma, no sé, por decir un término. A mí me duele, pero ¿quién sabe más de mi dentadura? ¿Yo o el dentista? El dentista, evidentemente, es su expertise. ¿Se escucha bien? Muchas gracias. Entonces, vas a ver mucho más esta persona que se dedica a esta materia. Por ejemplo, si nos podemos a reflexionar, ¿quién sabe más, Gastón Acurio o Bill Gates? ¿Quién podría saber más? Depende, ¿no es cierto? Si estamos hablando de computadoras, de sistemas, evidentemente Bill Gates. Pero si Bill Gates viene al Perú y quiere por allí comer un lomo saltado, ají de gallina, picarones, chicha morada, etcétera, el que va a saber muchísimo más es Gastón Acurio, cada quien en su tema. El proveedor, naturalmente, por su expertise en la materia, conoce mucho más. Y esa también es una base del sistema de protección al consumidor. Y lo que buscan las normas es corregir esa asimetría, lograr que este desbalance se intente equilibrar. Muchas gracias. Se intente equilibrar, ¿no? Tiene entonces el Estado un rol muy importante que se desarrolla a través de diferentes principios. El proconsumidor, ante la duda, se hace la interpretación en favor del consumidor, lo dice el artículo 5 del título preliminar del Código de Consumo, y antes lo decía la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 2, y ya también lo desarrolló el Tribunal Constitucional en la resolución 3315 del año 2008, si no me equivoco, ¿no? La primacía de la realidad. Lo que me interesa es lo que sucede. Ustedes saben, por ejemplo, que es un método abusivo de cobranza, hacer el cobro a un deudor un día domingo, un día feriado.
Lo dice la ley, lo dice la normativa de protección al consumidor. ¿Qué sucedió? Me acuerdo de un caso que nos tocó ver hace un tiempo, ¿no? Yo no puedo, como proveedor, cobrarle a una persona un día domingo. Está prohibido, entre otros supuestos, ¿no? ¿Qué cosa hizo una compañía? Llamó a un consumidor y le dijo, señor, usted me debe, sí, pero no se preocupe, yo quiero, como no lo quiero perder, quiero regalarle un CD de los Beatles, que yo sé que a usted le gusta. Así que vamos a ir el día domingo a las 12, perfecto, después de la misa, ¿no? Llega el domingo, llega 4 personas de la entidad a regalarle el CD, pero todas las personas de la entidad tenían un polo amarillo que decía en letras verdes, págame. Era domingo. La empresa decía, no, pero yo no iba a cobrarle, yo iba a regalarle el CD. Pero si nos ponemos a pensar como consumidor, ¿cuál es el mensaje que recibo si veo a 4 personas que vienen a visitarme y me dicen págame? ¿Que les pague o no? Es un mensaje, es un tema de ver la realidad por detrás de aquellas figuras que pretenden ocultarla. El principio de soberanía del consumidor, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que dice el código? Lo que busca es que la decisión del consumidor oriente el mercado, que sea más transparente, que existan productos de calidad, por ejemplo, ¿no? De transparencia, no basta una información que no sirva. Es importante que la información sea oportuna, relevante, que me sirva para poder elegir si compro o si no compro ese producto o servicio. La buena fe, la protección mínima, ¿no? Lo que dice el código es lo mínimo. Existen normas sectoriales, como los temas, por ejemplo, servicios médicos, los servicios educativos, servicios financieros, que se suman a lo que se señala el código. Y el principio proasociativo, lo que intenta el código es que puedan existir más organizaciones de consumidores, ¿no? Que la gente se pueda animar en su barrio y decirle a la bodega de la esquina, ¿sabes qué? Esta mermelada que me vendes, siempre me la vendes vencida. No sé si ustedes se han animado, a veces me ha pasado, voy a comprar a la panadería y veo un producto, una gaseosa, algo, y vemos la fecha de vencimiento y esto en realidad está pasado y a veces la gente no dice nada porque cuesta un sol. Entonces, ¿quiénes pueden denunciar? Aquel que se ve afectado o aquel que también se ve potencialmente afectado. Es lo que señala la normatividad de protección al consumidor. ¿Quiénes son consumidores? Personas naturales, jurídicas que adquieren, utilizan, etcétera, un producto o servicio, pero ojo, actuando en un ámbito ajeno a una actividad comercial. Si yo compro un producto o servicio para mi uso familiar, personal, soy consumidor. Pero si yo, por ejemplo, soy una panadería que compro harina, yo hago panes, compro harina a una empresa, yo no voy a poder invocar la normativa de protección al consumidor porque me lo restringe al consumidor final. Si yo utilizo este producto o servicio en mi actividad comercial, yo no podría reclamar, tendría que ir directamente en una acción judicial. Solamente la ley protege al consumidor final ajeno a este ámbito de una actividad empresarial o profesional. Eso es muy importante. ¿Quiénes son proveedores? ¿Basta que venda un producto o un servicio? No, no basta. Es indispensable que esa actividad sea habitual, que lo haga siempre. Si no lo hace siempre, entonces no puede ser considerado un proveedor. Es necesario la habitualidad. La norma no señala cuánto es el plazo. Basta que lo esté haciendo, que haya un establecimiento abierto, como dice el público, el código, para que se entienda que es habitual. ¿Se acuerdan que era una botella? ¿Qué cosa decía? Coca-Cola, Inca Cola, nada más, no decía nada más. No decía ingredientes, componentes, fecha de vencimiento, absolutamente nada. Cuando íbamos a España, íbamos a otro país, veíamos que sí señalaban los ingredientes. Por ejemplo, señalaba que tenía tartrazina, que es el colorante amarillo número 5, que en algunas personas causa asma, urticaria, tiene efectos sensibles. No para todas las personas, pero para algunas sí. Pero se informaba y aquí en el Perú no. Lo primero que dijimos es, ¿pero acaso será porque los consumidores peruanos procedemos de la raza inca y por lo tanto no necesitamos que nos digan ningún tipo de información? No, ¿verdad? Tenemos el mismo derecho a la información de la que existe en todo el mundo. O si no, aquellos productos que nos vendían, que nos venden, ¿no? Pero antes era peor, nos vendían un puré de papas. ¿Y qué color es la papa? Amarilla, ¿no es cierto? Y resulta que, curiosamente, en el Perú, a diferencia de otros países, la papa amarilla se comercializa igual al mismo valor que la papa blanca, ¿o no? No.
casi el doble, ¿no es cierto? Un kilo de papa amarilla, los peruanos entendemos que es mejor por X razones. ¿Qué había sucedido? ¿Que nos estaban dando papa amarilla? No, en realidad era papa pintada, con cúrcuma. Y ahora ya lo señalan en los envases. Antes ni siquiera se decía eso. Son temas que han ido avanzando en temas de protección al consumidor. Igual, el tema de los productos que no tenían la información en idioma castellano, el tema de la... ¿Se entiende ahí lo que dice o no? ¿Se entiende lo que dice ahí? No, ¿verdad? No se entiende. Me tocó participar hace el año 2005 en la ley 28587, donde recién aparece que las letras por lo menos deberían tener un tamaño de 3 milímetros. Luego fue recogida en la 1045, el decreto legislativo 1045, y ahora en el Código de Consumo extendida para todos los contratos de consumo. Pero hasta hace algunos años ni siquiera eso se permitía, no se verificaba, no se veía la importancia. Es más, me acuerdo yo que preguntaba a la empresa, oye, pero yo no entiendo, o no solo en el tema de la letra. Yo le pedía, quiero que me des un contrato porque yo no entiendo, quiero preguntar a alguien que sepa. Y algunas empresas me decían, no, pero ¿cómo se te ocurre? Si yo te doy a ti un contrato y si se entera de la compañía al costado, es mi propiedad industrial, es mía. Un ratito, pero son mis derechos y obligaciones. Yo voy a firmar allí. Ese tema aún no se entendía hace unos 8 años aproximadamente. Ahora ya se entiende que eso no solo está expresamente, sino que debe ser una información accesible. Hay varios temas, pero vamos a avanzar rápido. Intercrackers miel, me tocó a mí hacer la llamada en esa época, ¿no? Aún esta es modificada, no aparecía así antes, no aparecía esta línea. Si yo veo una galleta, dice Intercrackers miel, aparece atrás un panal de abejas, las imágenes, una cuchara que gotea miel, y se llama Intercrackers miel, por lo menos, ¿qué esperaría yo que contenga ese producto? Miel, ¿no es cierto? Por lo menos, ¿no? Sin embargo, atrás no decía miel. Yo llamé, sí, señor, quiero saber por qué atrás no dice miel y adelante sí. Sí, señor, tiene razón, nos hemos equivocado. Sí contiene miel, pues el producto, pero nos hemos olvidado ponerle los ingredientes. Como no nos quedamos conformes, pedimos a Registro Sanitario de IGESA y resulta que no tenía miel. Y en los escritos de la compañía, y lo pueden ver porque ahora ya es público que terminó el caso, señalan, no, pero miel, pero es la marca nomás, ¿quién se va a preocupar por eso? Pero en el Perú la miel no es simplemente un tema de sabor. En el Perú es un tema de nutrición. La gente toma miel para sentirse más saludable. Toma miel, algunos para curarse de determinadas, o creyéndose curar a determinadas enfermedades, pero valoriza bastante la miel. Ahora, medio que se cumple con la norma. Si compramos una Intercrackers miel y lo partimos en 200 pedacitos, uno de esos 200 pedacitos es miel. Ahora ya se señala siquiera, antes ni siquiera eso. Ahora se señala miel, paréntesis, 0,5% de la galleta. Y lo pueden ver ustedes ahora que salgan de la exposición. O también, imaginemos que otro de nosotros, ¿su nombre, doctora, cuál es? ¿Sí? Magali. Imaginemos, es un supuesto que no es cierto, que la doctora Magali pues necesita una venda, ¿no? Así que va a la farmacia más cercana y le dice, sí, señor, yo quiero que me dé una venda. ¿Cuánto mide? Ah, esta mide 5 metros, perfecto. Le vende la venda, va a su casa la doctora Magali y saca el papelito de la venda, ¿no? Pero un ratito, esta no mide 5 metros, mide un solo metro. Eso no puede ser, me han engañado. Va a la botica, a la farmacia, le dices, señora, pero ¿cómo es posible que me vendas esto? Mide 1, no mide 5. Un ratito, señorita, a ver, agarra ahí, extiende, ¿ya ve cómo son 5 metros? Era cierto. Es decir, mejor dicho, era falso, no era cierto que medía esa cantidad. ¿Qué cosa pasaba? Que 5 metros sí era, pero era cuando era extendida. Pero las personas lo necesitan para diferentes funciones, las vendas, para temas deportivos, de salud, para sujetar una herida. Eso no se informaba. Tuvo que haber un proceso administrativo para solucionar algo tan sencillo que en todo el mundo no ocurría, pero en el Perú sí. ¿Quiénes se acuerdan haber comido Doritos y Chitos hasta ahora, que pueden ser muy agradables? Ustedes se acuerdan que aparecía, también me tocó a mí hacer en esa época la acción, harto queso, ahora queso atrevido, la imagen del queso. Con auténtico queso, full queso y la imagen del queso. Por lo menos, ¿qué cosa yo esperaría yo que tenga este producto? Queso, ¿no es cierto? Sin embargo, en realidad no tenía queso y en todo el mundo no se vendía así. En todo el mundo, la empresa es muy importante, se vendía con sabor a queso, saborizado a queso, en todo el mundo. Solo Perú y Puerto Rico eran sujetos de esa práctica comercial. Me acuerdo mucho en el informe oral que fue el estudio más importante de Lima, que los abogados de la empresa decían, no, pero es una prueba, nomás que estamos haciendo en Perú y Puerto Rico. O
Otra de las garantías que importa el deber de idoneidad, la garantía legal. A ver, amigos, ¿a cuántos de ustedes o de nosotros el colegio nos ha cobrado una tarjeta por kermés de nuestro hijo? ¿A alguien? No, ¿no? No se hace eso, ¿no? ¿O sí? Sí, ¿no es cierto? Sin embargo, la ley, ¿qué cosa dice? Que es ilegal. Porque para que sea válido el cobro por cualquier cuota, cualquier monto, primero tiene que ser una cuota de ingreso, matrícula o pensión. Si no está entre estos tres supuestos que dice la norma, no es válido, salvo, claro, salvo que el Ministerio de Educación lo haya autorizado. Pero les aseguro que en la mayoría de tarjetas de kermés que me piden para un libro, para una cuota de voluntaria, entre comillas, pues en realidad no están autorizadas. Y pongámosle que firme un documento donde dice yo voluntariamente compro esta tarjeta de kermés. Pensemos como consumidores por un momento. Si a mi hijo le dan esa tarjeta, yo lo primero que voy a pensar es, eso es ilegal, voy a denunciar al colegio. No. Si denuncio al colegio, ¿qué le pasa a mi hijo? Lo pueden tratar mal. En realidad puede ser que no reciba la prestación del servicio como seguro lo recibiría. Estamos ante una presión. Yo lo que voy a decidir en ese momento es, no, yo no digo nada, no quiero que perjudique a mi hijo. Es más, ¿qué tal si los 29 alumnos restantes sí la compran? Mi hijo va a quedar mal, no, yo lo pago, a pesar que es ilegal. Hay muchos casos de ese tipo. Dice la norma ahora en el artículo 18 en la última parte, si no me equivoco, o en el 104, que señala que la garantía legal no admite pacto en contrario. Nadie puede pactar contra lo que manda la ley, como todos nosotros lo conocemos. Hay diferentes temas, dentro del tema legal está el tema del SOAT, de las medidas de transporte interprovincial. Dentro del tema explícito está lo que dice la boleta, los productos de cómputo. En la implícita es lo que yo esperaría en un producto de cómputo. Y voy terminando por allí para que dos láminas más para que ustedes puedan hacer alguna pregunta. Un tema que me tocó ver hace un tiempo es los vinagres, ¿no? Que compramos no en supermercados, sino en diferentes partes de la capital o del Perú, ¿no? Nos vendían un vinagre. ¿Cuánto cuesta un cuarto de vinagre en el supermercado, si se acuerdan más o menos? 3 soles, 2 soles más o menos. En los mercados distritales nos vendían 1,5 litros de vinagre. ¿A cuánto? Nos vendían a 1 sol. Nos pusimos a analizar qué cosa es esto, y era ácido acético glacial. Ustedes dirán, ¿pero qué es ácido acético glacial? Bueno, ácido acético glacial en otros países se utiliza para limpiar lunas. En el Perú, vinagre, y no solo eso, más grave era que había sido autorizado por Digesa. Imagínense, luego se rectificaron, lo anularon, pero es un problema, ¿no? El tema era un problema, evidentemente no era un producto idóneo, ¿no? O también unos fideos, imagínense que otro de nosotros, por ejemplo, doctora, ¿cuál es su nombre? ¿Sí? Imagínense que Rocío tiene su sobrinito, Pepito, de 5 años. Así que van al supermercado el fin de semana y Pepito le dice, Rocío, por favor, cómprame mis fideitos que me gustan, moliquitos, que son fideos de colores y de tamaño pequeño, ¿no? Sí, que compren, por favor. Tanto insiste el niño que le compra los fideitos. Así que el fin de semana, en la casa, a todos le hacen la cena y a Pepito también. Y Pepito va a tomar su sopa y dice, pero Rocío, estos fideos están duros. ¿Cómo están duros? Toma tu sopa, le dice, ¿no? No, sí están duros. Así que van a ver. Y el fideito en realidad no era fideo. Era un plástico del mismo tamaño de los fideos que estaba a punto de introducirse en la boca del niño. Lo mejor que puede pasar, que es malo, ¿no? Que es que este juguete, ¿no? Haya desprendido esta pintura, que puede ser una pintura que se pueda acumular con plomo en su organismo. Pero peor aún es que un niño con un plástico, ¿qué pasa en la garganta? Se podría atragantar. Cuando el consumidor fue a reclamar, llamó a reclamar, le dicen, ¿pero acaso usted no ha visto bien, señor? ¿Por qué? ¿Que no ha visto que al costado dice, busca tu regalo? ¿No? Naturalmente, fue un tema tremendo. Actualmente se está diseñando y se está implementando un sistema de alerta de productos peligrosos y la competencia en realidad la tiene la dirección de la Autoridad Nacional del Consumo que está en el INDECOPI y su finalidad es poder integrar estos problemas, estos temas con, por ejemplo, el Ministerio Público, por ejemplo, el Poder Judicial, por ejemplo, el Congreso, tener una red que permita detectar dónde hay un problema y accionar al respecto. La comisión, recién cuando ya existe una prueba, una evaluación, ya puede analizar si existe o no una infracción al derecho de protección al consumidor.
En Ciudad Consumo está todo en aparente calma. Pero, ¿qué haces? Me acabo de enterar que por contratar un plan con este celular, ahora me cobran un seguro contra accidente. Y yo jamás lo pedí. No va a contestar. Puede ser del más allá. Una experiencia de consumo sana es cuando la persona puede elegir libremente lo que va a comprar. Este es el derecho a la libre elección del bien o servicio. Sandra hace lo correcto al venir a reclamar por un servicio que ella no contrató. Las empresas solo pueden cobrar por servicios que los consumidores han aceptado libre y voluntariamente. En la ley del consumidor, ninguna empresa puede arrogarse el derecho de decidir lo que tú quieres consumir. Y el silencio del consumidor no constituye aceptación. Veo que arreglaste la situación. Sí, lo importante es que no me quedé callada. Si uno no se mueve, la ley del consumidor es letra muerta. ¿Alguien dijo muerta? Consuma bien. Viva mejor. Hola, estás viendo Luz, Cámara y Consumo Responsable, donde aprenderemos por qué es necesario conocer tus derechos como consumidor y consumidora. Hoy armaremos un escenario y colocaremos en él a un amigo. Su nombre es Franco. Franco vive con más gente en una sociedad que intercambia bienes y servicios y este lugar se llama el mercado. El mercado no es un edificio, sino que es el espacio o escenario donde todos, el Estado, productores, vendedores y consumidores, interactúan. Sin embargo, como en el libre mercado, el proveedor maneja los medios productivos, los precios y la información de los bienes que ofrece, Franco necesita saber cuáles son sus derechos. La Constitución establece la protección del interés de los consumidores y usuarios. Esta relación económica que se da entre los proveedores y los consumidores determina que justamente el consumidor es la parte débil. Para abordar los derechos de los consumidores es que el día de hoy conversaremos con destacados profesionales. Soy Francisco Morales y esto es Tus Derechos. Consumo. Es la acción y efecto de consumir o usar, sean productos, bienes y servicios, entendiendo que la utilización de estos productos y servicios son para satisfacer necesidades primarias y secundarias de la persona humana. En relación con los consumidores, la Constitución Política del Perú vigente hace un reconocimiento a las bases fundamentales que sustentan la necesidad de protección de los más débiles, entre ellos los consumidores. Para establecer la normativa de protección al consumidor, el 1 de septiembre del año 2010 se promulgó el Código de Protección y Defensa del Consumidor, que establece un criterio de actuación no solamente para los consumidores, sino también para los proveedores y las asociaciones de consumidores. Días después de la publicación del Código de Consumo, el Poder Ejecutivo publicó un decreto de urgencia cuya finalidad fue la de modificar el Código de Consumo en la parte que señalaba a la competencia de los organismos reguladores de servicios y al endoso de pasajes aéreos. Posteriormente acudieron al Tribunal Constitucional un grupo de congresistas para presentar una demanda de inconstitucionalidad contra el referido decreto de urgencia, alegando que fue expedido sin cumplir lo establecido en la Constitución, dado que no existía una circunstancia extraordinaria, imprevisible y que ponga en peligro la economía nacional o las finanzas públicas. El tribunal les dio la razón y declaró inconstitucional el decreto de urgencia, porque no cumplía con las características de que debe reunir todo decreto, pues no pueden resultar excepcionales e imprevisibles las consecuencias de una ley debatida y aprobada por el Congreso.
los usuarios. Estamos aquí en la Central de Informaciones con el congresista Jaime Delgado. Él también es miembro de la Comisión de Defensa del Consumidor y le damos la bienvenida aquí a la Central de Informaciones. Muy buenos días. Bueno, efectivamente preocupados por esta situación, ¿no? Si hoy ves las redes sociales, cada día aparece 2 o 3 denuncias de esta naturaleza. Que encontré una cucaracha, que encontré moscas, que encontré esto. Entonces, en realidad lo que está revelando es que en la práctica no es ninguna novedad. Estas cosas siempre han sucedido, han venido sucediendo. Lo que hoy pasa es que la gente se ha animado a revelar esto y a través de las redes sociales poner en conocimiento público esta situación. Eso muestra una situación que es preocupante en nuestro país. Es la falta de la cultura de la calidad en muchos sectores. Cuando tú ves aquí los bailes y las danzas de la Virgen de la Candelaria, tú ves cómo cada grupo se esfuerza por tener la perfección, la calidad, la presentación. Y eso es, o sea, eso tiene que suceder en cada uno de los negocios. Si tú tienes un restaurante, una cevichería, no basta que tú te concentres en el comedor tratando de poner todo a la perfección y que sea muy rico. ¿Qué pasa en tu cocina? ¿Qué pasa en tu baño? ¿Qué pasa con tu personal? Si no tienes tú condiciones higiénicas, sanitarias, buenas prácticas de manipulación, de almacenamiento de productos, de preparación de los productos, si tú no tienes personal que esté debidamente calificado, que sea impecable en su presentación, entonces tú vas a afectar ese producto. Se pone en riesgo también no solo el producto, sino también la salud de las personas que acuden a estos establecimientos. Claro, y eso es gravísimo porque en realidad si nosotros estamos trabajando tanto por prestigiar nuestra comida, nuestra gastronomía, nuestro talón de Aquiles podría ser ese, ¿no? O sea, la inocuidad, porque basta que un turista venga, vaya a un restaurante, come muy rico, pero se intoxica o termina con una enfermedad gastrointestinal, entonces eso ya es una pésima señal, porque lo que él va a contar es que en el Perú le sucedió eso, no es que va a distinguir entre un restaurante, otro, es el Perú el que se afecta. Hay algo que llama poderosamente la atención y es que hay un prejuicio, siempre las personas consideran que si un restaurante no es conocido el nombre o no pertenece a una cadena de comida rápida que sea de alguna manera internacional, se piensa que no cuenta con todas las condiciones de higiene. Pero en esta semana hemos podido observar que sí se ha registrado en Cineplanet, en Pizza Hut, y también en Domino's Pizza. Estamos hablando de cadenas internacionales de comida rápida que son conocidas. Y eso es lo que está sucediendo actualmente. Y que se supone que en estas franquicias te dan todos los procedimientos, todos los protocolos, te dan absolutamente todo resuelto. O sea, estas cosas no deberían suceder porque están establecidas ya en los manuales. Entonces, si se está incumpliendo esos manuales, imagínate qué sucede en aquel negocio que no tiene ningún manual, ningún procedimiento, ninguna experiencia, ¿no? Entonces, claro que sí. Ahora, mucho se ha vinculado, digamos, la suciedad con la pobreza. Un momentito, o sea, un local puede ser muy humilde, pero la limpieza tiene que ser absolutamente impecable. O sea, quienes manipulan alimentos tienen que ser conscientes de que están poniendo en riesgo la salud de un grupo poblacional importante. Entonces se tiene que ser sumamente responsable. Hay que trabajar entonces intensamente sobre el tema de calidad. Yo fui autor del proyecto de ley que creó el Sistema Nacional de Calidad y he venido impulsando desde hace 3 años la creación de este sistema que hoy ya es una realidad. La semana pasada se ha aprobado el reglamento de organización y funciones del nuevo Instituto Nacional para la Calidad, que es parte de este sistema, donde el tema de normalización, metrología, certificación es fundamental. El Perú lamentablemente se ha atrasado como 20 años en esto. Con la creación de ese sistema esperamos de que podamos recuperar el tiempo perdido, porque la calidad es esencial, porque la calidad es seguridad, la calidad es confianza, la calidad es credibilidad, es prestigio, es reputación. Y nosotros tenemos que esforzarnos en eso porque si queremos conquistar nuevos mercados, no basta que hagamos tratados de libre comercio, porque con los TLC se abren mercados, se abren fronteras y nos invaden de todo tipo de productos, pero cuando nosotros queremos exportar nuestros productos, sea una palta, sea un mango, sea un clavo,
nos piden todos los requisitos de calidad. Y no llegamos muchas veces a ese estándar. No llegamos porque no hemos trabajado intensamente en un sistema nacional de calidad. Y las muestras están en ese tipo de cosas tan sencillas como un restaurante, como la cucaracha en la pizza, etcétera, ¿no? Entonces, y ahora, por ejemplo, una persona que encuentra a un insecto en su plato, ¿cuál debería ser el procedimiento para denunciar? Mira, lo primero, nosotros impulsamos la creación del libro de reclamaciones. Y recuerda que en su momento fue criticado. El libro de reclamaciones tiene una bondad, y es que de algún modo traslada la responsabilidad de atender el reclamo en primera instancia al propio proveedor, al propio empresario. Entonces, el empresario tiene que ser consciente de que hoy tiene una enorme responsabilidad en esto y entender de que el reclamo es un regalo, porque es la oportunidad que le está dando su cliente de ser el primero en enterarse de lo que está pasando. Pero es diferente en todo caso si una persona encuentra un insecto y lo escribe en el libro de reclamaciones, probablemente no se llegue a clausurar el local mismo, ¿no? Pero cuando ya esto se vuelve mediático, y como hemos podido observar, incluso en la cocina, en las imágenes, se podía ver que había no solamente un insecto, sino varios insectos. Entonces ya tenemos que llegar al punto en el que tiene que haber un sistema de denuncias que de manera inmediata pueda corregir este problema, porque si no hay que esperar mucho tiempo. Es que mira, cuando el consumidor escribe en el libro de reclamaciones su reclamo, es porque seguramente antes ha tenido una comunicación directa con el empresario, con el proveedor, y le ha dicho, oye, mira qué sucedió, me ha tocado una cucaracha en esta pizza. Esa era la oportunidad para que el comerciante, el empresario, resuelva el problema, pida disculpas, ofrezca resolver el problema, es decir, dé todas las satisfacciones del caso a ese consumidor y resuelva el problema. Pero como no lo hace, entonces el segundo paso generalmente de los consumidores es, te exijo el libro de reclamaciones, voy a dejar constancia de eso. Ahora, yo pienso de que no se está poniendo en práctica el libro de reclamaciones en su real dimensión. ¿Por qué razón? Porque el usuario, al escribir el libro de reclamaciones, una de las hojas es para el Indecopi. Y esa hoja tendría que ir automáticamente en el instante al Indecopi, pero no sucede así, porque lamentablemente cuando se reglamentó esto... no hay nada que estipule que este es el debido procedimiento. Entonces dice, Indecopi solicitará cuando lo estime conveniente la hoja de reclamaciones. Entonces no hay forma que el Indecopi se entere oportunamente. Entonces lo que yo considero que tenemos que hacer algunos ajustes en la legislación para que esa hoja de Indecopi vaya automáticamente y el Indecopi tenga la posibilidad de saber qué está sucediendo en el país, claro, que tenga para poder intervenir inmediatamente, diariamente, ¿no? O sea, no intervenir en todos los casos, pero en aquellos casos que comprometan seguridad, y salud, que comprometan también. salud, el Indecopi tiene que actuar inmediatamente en coordinación con las autoridades municipales que tienen la competencia directa, en coordinación con el Ministerio de Salud. Pero como Autoridad Nacional de Protección al Consumidor es el ente rector, es el director de la orquesta, y creo que ahí tenemos mucho trabajo por realizar. Por ejemplo, en el caso de la persona que recibió una pizza por delivery de Domino's Pizza y le llegó la cucaracha, la empresa salió públicamente a pedir disculpas. ¿Qué es lo que debería recibir el consumidor, el usuario? ¿Las disculpas son suficientes realmente para un mal momento? Que además de ser un mal momento, realmente para muchas personas el solo hecho de ver un insecto en la comida puede hacer que nunca más quiera comer una pizza. Mira, lo que pasa es que hay disculpas y disculpas. Además, ¿cuál es la oportunidad de la disculpa? Se disculpó Domino's Pizza cuando ya el escándalo estaba encima. Pero en realidad, lo que según cuenta este joven, le pidieron que entregue la pizza completa. Y él ya había comido parte de la pizza. Entonces, eso es como poner una traba al reclamo. Es decir, comenzar, o sea, el reflejo, la capacidad que tuvieron de enfrentar esta situación fue muy deficiente. No fue la adecuada. Si, imagínate, ante una queja de esa naturaleza, es el mismo administrador el que se constituye en el lugar, ofreciéndole 1000 disculpas. No te vamos a cobrar eso, te vamos a dar una pizza nueva, pero además vamos a corregir el problema. Te agradecemos por haber puesto en conocimiento de la empresa esto y nos comprometemos
a resolver y a corregir todas las deficiencias. O sea, ponerse de rodillos, por decir de alguna forma, ante el consumidor y agradeciéndole la oportunidad que le han dado a la empresa de enterarse de esta situación. Para que no se pueda perjudicar. Si se hubiera más hecho cantidad esto, de gente probablemente también. ese usuario hubiera dicho, ok, sí, te perdono, pero ojo, corrige el problema para que esto no suceda. No, no tuvieron esa actitud. Y eso motivó que ese usuario, ok, ahora con las redes sociales, pues ya no tienes ningún impedimento para hacer de conocimiento público esto a nivel publican nacional las fotos, e además, internacional, también. un hecho. Entonces, el mundo ha cambiado. Antes, cuando los consumidores denunciaban cosas, esto no se podía difundir porque el único medio eran los medios de comunicación y si una empresa era afectada y era anunciante de los medios, entonces todo el tema se silenciaba. Hoy ya no, eso ya no sucede y las empresas tienen que entender eso, que los consumidores tienen el poder de la información, que antes no lo tenían. Bueno, y ahora que estamos hablando de las redes sociales, que a través de este medio las personas pueden hacer sus denuncias, digamos, después de recibir las disculpas, ¿el caso queda finalmente ahí? No, porque las autoridades... ¿Qué otros derechos podría tener un consumidor? O sea, uno de los derechos fundamentales es a la protección de la salud y la seguridad. Y los consumidores tienen que tener certeza de que los productos, los servicios que están contratando sean absolutamente garantizados. Y es la autoridad la que tiene la responsabilidad de vigilar eso. Por eso es que los municipios, que son instancia primaria, digamos, en la fiscalización, tienen que estar visitando permanentemente los establecimientos para asegurarse de que las condiciones sean óptimas y no esperar que haya una queja para intervenir. Eso es reactivo. Por otro lado, los consumidores tienen derecho a reclamar y el reclamo tiene que ser por una vía fácil, sencilla, expeditiva. El primer reclamo lo hacen de manera directa y si los empresarios tuvieran la capacidad de atender inmediatamente el problema, entonces ni siquiera habría necesidad de presentar el libro de reclamaciones. Pero si esto sucediera así, uno presenta en el libro de reclamaciones, la empresa tiene la obligación de dar respuesta a ese reclamo en 30 días, independientemente del derecho que tiene el usuario de presentar directamente su queja al Indecopi. Y ahí habrá un procedimiento y terminará con una sanción al establecimiento o una medida correctiva que puede ser, digamos, devolverle el dinero al usuario, obligar a la empresa a que repare el bien, etcétera, etcétera. Ahora hay una correcta fiscalización cuando ocurren ese tipo de casos, porque tenemos también lo que ha sucedido en Chiclayo con este Cineplanet, que encontraron cucarachas dentro de la cocina, donde se tenía la canchita y todo para los alimentos. Se suponía de que este local tenía que clausurar y resulta que horas más tarde el local volvió a abrir sus puertas y recién ahora lo han clausurado por un mes. Bueno, esas son las cosas raras que pasan a veces, ¿no? Porque efectivamente ante la evidencia de que las condiciones higiénicas no son las apropiadas, lo que tiene que hacer la autoridad es clausurar hasta que te aseguren que todo esto ha sido corregido. Ahora, las cucarachas, los roedores, existen de la prehistoria y van a sobrevivir al hombre. O sea, ese no es problema y además cumple una labor importante, ¿no es cierto? Las cucarachas cumplen su papel, pero las cucarachas tienen que estar en el lugar que tienen que estar. Apropiado, o sea, no en la cocina. Tienen que estar en la cocina de la gente, o sea, en las cocinas de los restaurantes. Entonces, si están ahí, es porque las condiciones higiénicas no son las apropiadas. Y muchas personas también dicen cuando entran a un local de comida que de la manera en cómo uno encuentra el baño, así igual está la cocina. Exacto. Entonces ya uno puede sacar también su línea, si ingresa a un establecimiento, ve que el baño no cuenta con papel higiénico, no tiene jabón, ya se puede imaginar de qué manera están trabajando también en la cocina. Mira, una cucaracha puede reproducir 400.000 cucarachas al año. O sea, ¿te imaginas la capacidad de reproducción que tiene? Entonces, a veces tú puedes tener incluso en tu casa todo limpio, todo ordenado, y cuando traes cosas del mercado, los huevos en esas cajitas o la fruta, qué sé yo, ahí vienen las cucarachas, y no es que vienen crecidas, vienen como huevitos. Entonces, uno tiene que ser muy escrupuloso en esto. Y en los restaurantes también. A veces los restaurantes se preocupan de las condiciones higiénicas ahí, pero todos los días están trayendo mercadería. Y en esa mercadería vienen las cucarachas. Por eso es importante también lavar los alimentos, es importante lavar, revisar las bolsas, exacto, en donde se han traído las cosas. Y es importante también de que las autoridades comiencen a vigilar los mercados, las condiciones sanitarias de los mercados. Porque por ahí viene el problema también.
Claro que sí. Y puede ser al final un foco infeccioso también para la población. Lo que pasa es que las cucarachas son vectores en el sentido de que se caminan por los desagües, se caminan por toda la suciedad y luego van caminándose por la vajilla, por los tenedores, por la fruta, etcétera. Entonces el problema está en que tú vas a comer todo eso a veces directamente y ya está contaminado. Ese es el problema con las cucarachas. Es un problema grave porque tiene que ver con la salud directamente. Una persona también se puede enfermar, puede desarrollar una infección estomacal y eso después lo tendría que asumir también el establecimiento que incurrió en la falta. Claro, el problema está luego en cómo pruebas de que la infección estomacal que tienes es como consecuencia de que comiste algo en ese restaurante. Pero ¿y cuál sería el procedimiento? Porque a veces no es inmediato, ¿no? O sea, comiste aquí y al día siguiente estás mal. Entonces, o compra uno en el supermercado un yogur y después lo abre y se da cuenta que hay un insecto adentro. ¿Cómo uno puede probar que efectivamente el producto vino fallado? Sí, porque lo que te va a decir la empresa, ese producto no es mío. O sea, no salió de acá. Alguien, la competencia desleal lo ha puesto. O lo dejaste abierto y por eso ingresó el insecto. En esos casos, ¿qué se podría hacer? Porque precisamente en esos casos la autoridad tendría que decir, mira, muy bien, estamos recibiendo una denuncia de esta naturaleza, mira el lote que tiene, mira las condiciones, y si bien es cierto no es una prueba de que, digamos, con las cuales si puedes iniciar un procedimiento y sancionar, porque para un abogado es fácil decir, señores, o sea, yo no soy responsable porque esto ya se abrió, se sacó de la refrigeración y se malogró solo por condiciones inapropiadas. Entonces la autoridad con esos datos tiene que ir a inspeccionar la planta, verificar procesos de almacenamiento, procesos de refrigeración, ver todo el lote, qué pasó, y por ahí sacar, digamos, la evidencia, ¿no? Para encontrar dónde estuvo el problema. Es que lo que sucede en todo el mundo es que las autoridades sanitarias y las autoridades de protección al consumidor están vigilando permanentemente los procesos productivos. Y aquí no es así. Esa es una de las cosas que adolecemos en nuestro país. Entonces, si la empresa no es consciente de que en cualquier momento le cae la autoridad y tiene que tener todo a la perfección, entonces tiene que mantenerse en derecha, ¿no? Y lo mismo en los restaurantes. Vamos a visitar restaurantes, los chifas, vamos a ver toda la basura que hay en las cocinas, vamos a ver las condiciones higiénicas en los baños. Son un asco, son unas letrinas. ¿Por qué no se corrige eso? Los alcaldes tienen que trabajar en eso urgentemente. Claro que sí, bueno, es un tema importante y que da más también para conversarlo. Muchísimas gracias, congresista, por estar aquí con nosotros en la Central de Informaciones.